Esto ha sido maravilloso. Ya he vuelto. Estoy aquí desde hace unas pocas horas, después de pasar un fin de semana absolutamente increíble, absolutamente memorable, con los compañeros de Guardianes del Verso, que hemos estado en Úbeda, en la ciudad monumental de Úbeda, la ciudad patrimonio de la humanidad, y que hemos tenido la posibilidad de poder tener a unos compañeros del Gran Paraíso Canario, del grupo Palabra y Verso de Gran Canaria. Habéis visto mis publicaciones, hemos estado justamente aquí, en este cartelito, y la verdad es que ha sido una situación muy interesante el poder volver a salir de la cueva, como decía en mis publicaciones, poder salir de la trinchera para poder colaborar, para poder hablar con compañeros que, algunos que ya había visto en otras ocasiones, cuando fui a Salamanca, y en esta ocasión con algunos antiguos conocidos, incluso con algunos que se han hecho más de 35 horas desde Argentina para ir justamente aquí. Éramos, no sé, 30, 40 personas, y en las cuales hemos podido estar con poetas y bastante conocidos, como la talla de Isabel Redmo, con lo que tuve la oportunidad de charlar unos pocos minutos, y también con poetas de todo estilo y de toda forma y distintas, distintas formas de expresar, distintas formas de poder eh, hablar sobre la palabra que tenemos. Y la verdad es que ha sido algo absolutamente maravilloso. Quería soltar todo lo que llevo hoy en vez de tener que esperar hasta mañana. No sé lo que durará este vídeo, pero quería trasladar mi enhorabuena a la organización Maripaz y también mi enhorabuena a tanto el grupo Goleador del Verso como al grupo de Palabra y Verso de Gran Canaria, con la paliza que se pegaron viniendo hacia aquí. Y lo digo, el haber podido compartir con vosotros palabras, el haber podido compartir con vosotros esa experiencia, esa oportunidad de poder unir nuestras palabras, nuestros versos, el poder haber compartido desde una cerveza hasta simplemente el mismo techo, ha sido algo totalmente maravilloso. Eh, a lo largo de estos días, seguramente esta semana que comienza, porque ahora mismo es domingo, esos días publicaré algunas fotografías, sobre todo las que aparezca yo, aunque hay muchísimas fotografías y compartiré todas las que vaya viendo por las distintas redes sociales, de las que tanto Marcelo como tantas otras personas pues han podido ir haciendo con sus increíbles dotes fotográficas que yo personalmente no tengo. Entonces, muchísimas gracias a todos vosotros por esas dotes, pero sí, quería compartirlo un poquito con todos vosotros. La verdad es que fue algo realmente interesante. Fue algo interesante y, bueno, aquí hoy teníamos un programita donde decíamos todo lo que teníamos que hacer. Y teniendo en cuenta todo el tiempo que tuvimos y toda la cantidad de poetas que han ido recitando, fue muy interesante el ver cómo tanto la poesía social como la poesía más, permitirme el género feminista y de reivindicación con el 8M cercano y demás, todo eso fue tan interesante de poder escuchar, de poder interpretar, de incluso de intentar poder desgranar y llegar al fondo de todo ello, porque yo, es decir, a mí me gusta recitar, pero quizá me guste más el escuchar a otros, no para robar ideas ni mucho menos, sino simplemente para poder saber, intentar saber de dónde salen esas ideas y ver cómo las distintas formas de poder recitar, las distintas formas de poder expresar un sentimiento o de plasmar ese sentimiento en el papel, han sido totalmente maravillosas y algo muy revelador, sí. Estaba hablando con un compañero, no acordarme tu nombre, discúlpame, también de Paraíso Canario, que me decía que no, que le gustaba, pero para pues, luego poder escuchar esas ideas y luego te aparecía a la mente y ¡plas! Te sacaba una poesía mejor. Pero independientemente de ello, como tuvimos la posibilidad también de poder ver la ciudad de Úbeda, fue algo muy especial, porque no fue solamente recitar, también pudimos estar viendo los distintos museos, el Museo Arqueológico, estuvimos viendo toda la arquitectura de la época de Carlos I, y todo toda la monumentalidad de esa ciudad, que la verdad es que ha sido algo que me ha sorprendido muy agradablemente y que ha sido algo que me ha encantado. Por eso mismo quería hacer este vídeo rápido, así rápido y mal, simplemente para poder comentar todo lo que pasaba por mi mente, porque creo que era algo merecible de poder compartir. Y también porque
Si ya me habéis visto alguno de los vídeos, ya sabéis que me siento, suelto, no hago cortes, simplemente si me equivoco, pero me da igual. Así que muchísimas gracias para empezar a la organización y a todos los compañeros que habéis hecho posible esto. Fue el primer encuentro de este Voces sin Movimiento y, como digo, aunque simplemente sido un grupo más pequeño, pero ver a gente de Galicia, de Cataluña, de Andalucía, de Argentina, de Canarias, de absolutamente cada parte de España, ha sido algo tan, bueno, y fuera de España también, ha sido algo tan inspirador como maravilloso. Estuvimos con estos cartelitos, como podéis ver aquí, en los cuales estábamos identificados, que la verdad es que todas estas cositas me encantan, me encanta guardarlas de recuerdo. Es una tontería, pero pero me encantan. Y nada, como digo, la verdad es que fue muy interesante también por ver el patrocinio también del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, en el cual muchísimas gracias por todos los regalitos. He estado echando un ojo a este programa de la Agenda Cultural de Úbeda de 2026, que si no habéis ido nunca, sinceramente os lo recomiendo. Es un sitio, a ver cómo lo expreso, es un sitio que si te gusta conocer la historia, es un sitio muy bonito donde poder estar. Si te gusta patear las calles y perderte entre esas calles estrechas, tipo mozárabes, que, que son de una época que parece que ya se ha olvidado, es un sitio maravilloso. Y con más de, si no me equivoco, con más de 70 y pico, casi 80 monumentos, que se dice pronto, en una población relativamente pequeña, es muy, muy bonito. Muy turístico, sí, también, porque eso se ve en cuanto ves a los bares, a los restaurantes con los menús, estos que están puestos en español y en inglés. Pero independientemente de ello, es un sitio tremendamente amable con el turista y tremendamente amable con simplemente quien quiere salir a pasear por sus calles empedradas. Entonces, claro, estoy echando un ojo a este programa cultural, como digo, y la verdad es que para este 2026, la verdad es que tienen muchísimas cosas. Yo me quedé con, bueno, aparte obviamente de la Feria del Libro, que estará ahí. ¿Dónde está? Lo tenía por aquí apuntado. Sí, un Soundtrack Festival de música, que tiene muy buena pinta, la verdad. ¿Y cuál más era? Aquí, este. La jornada de Sabina por aquí, que me hizo muchísima gracia, porque no sé si sabéis que Joaquín Sabina, el cantautor, nació en Úbeda. Es más, yo estuve hospedado en el Hostal Llamaríes, un sitio también muy bonito, justamente en la plaza del 1 de Mayo, que está enfrente de la casa natal de Sabina. Fue algo muy, muy gracioso. Vamos, que en resumidas cuentas, aquí en Úbeda tienen planes para cada uno de los meses y es una maravilla al ver que una población, como digo, relativamente pequeña, tiene la capacidad de poder gestionar tantos eventos culturales, porque es todo cultural, estamos hablando de música, de cuentos, estamos hablando de actuaciones de teatro, estamos hablando de patrimonio, estamos hablando feria, la propia feria de San Miguel. Eso no había leído. La feria de San Miguel, una de las ferias más importantes de Andalucía. Tiene que ser muy bonito y la verdad es que estoy deseando volver a ir, pero ya quizás con un poquito más de tiempo para ir con la familia y para poder disfrutar. La verdad es que me encantaría. Así que sí, muchísimas gracias Ayuntamiento de Úbeda por los regalos y también por la colaboración y por dejar el Palacio de Don Luis para poder tener este evento, que la verdad es que ha sido algo muy, muy interesante y el poder comprobar y el poder estar ahí en sitios que sabemos que han sido parte de la historia. Y el poder llenar todos esos sitios con poesía ha sido algo absolutamente increíble. Algo increíble que, ya digo, me encantaría poder repetir en un futuro. También es verdad que no solamente fue poesía, también hubo compañeros que estuvieron con prosa poética y luego también tuvimos un cierre curioso ayer con unos tunos que me encantó, la verdad, porque era lo último que nos esperábamos y fue una sorpresa muy, muy agradable desde la organización. Y, y ver a todos esos poetas bailando el que viva España, cantado por unos tunos, fue sin palabras. Pues bien, no quiero hacer este vídeo demasiado largo, así que simplemente quería comentar. A ver, cuando yo estuve hablando con Maripaz, de acuerdo, me comentó todo este tema y es que yo me lancé, pero porque me apunto a un bombardeo, a mí me da igual. Y le dije pues que yo quería hacer una serie de poesías que fuesen
exclusivas y únicas para esta ocasión. Entonces hice un total de 6 poesías, que están todas ellas aquí. 6 poesías, de las cuales tuve la oportunidad de recitar 2 de ellas. Así que en lo que queda de este vídeo, permitidme que baje un poco la voz y que recite estas poesías, ya que algunos me habíais pedido que, a pesar de que sean exclusivas para poder verse y escucharse ahí, que las compartiese. Así que, y como hace mucho tiempo que no recito tal cual en cámara, pues creo que merece la pena. Así que vamos a ello. Esta primera se llama Úbeda. Esta la hice precisamente inspirado en la ciudad, más que nada porque consideraba que era de recibo el poder llevarla y el poder compartir los sentimientos que en mí afloraban sobre esta ciudad. Así que estaba para Úbeda. Dice así. Hay ciudades que uno visita y hay ciudades que se quedan viviendo dentro de los huesos. Úbeda no es de piedra, aunque lo parezca. Es una respiración antigua que se esconde entre callejones que no preguntan de dónde vienes. Camino despacio sobre los siglos apilados como hojas de otoño que nadie se atrevió a barrer. Y es que las fachadas doradas arden bajo la tarde como si el sol hubiera decidido quedarse ahí a descansar del mundo. Y mientras camino, pienso que las ciudades también sueñan. Sueñan en silencio, como sueñan las catedrales, cuando la noche les cierra los ojos y el viento recorre las plazas como un viejo que recuerda lo que ya nadie recuerda. Las campañas, si las escuchas bien, no suenan a metal, suenan a tiempo, a siglos que caen como polvo de luz sobre los balcones dormidos. Y yo avanzo, extranjero de mí mismo, entre sombras que parecen conocerme. ¿Por qué Úbeda tiene esa forma extraña de mirarte a los ojos? Te observa, desde la piel cansada de sus muros, desde las ventanas cerradas, desde los pasos que dieron otros hace 500 años y que aún resuenan bajo los tuyos. Hay ciudades que hablan, pero Úbeda susurra. Susurra en el eco de una plaza vacía, en el rumor de una fuente que insiste en recordar que el tiempo no es más que agua que se nos escapa entre las manos. Y entonces entiendo algo, que hay lugares que no pertenecen al presente. Son como sueños que alguien olvidó despertar. Y es que Úbeda es uno de ellos. Un sueño de piedra dorada flotando entre el cielo lento de Andalucía y la memoria. Y mientras la tarde se apaga como una vela antigua, la ciudad respira con la calma de quien sabe que seguirá aquí, mucho después de que nosotros dejemos de pasear por sus calles. Porque algunas ciudades no se visitan, se recuerdan incluso antes de haberlas conocido. Yo no conocía a Úbeda al nivel de que la conozco después de haber podido estar participando en este evento, pero la verdad es que me alegro de haber escrito esas palabras, que las escribí antes de ir, porque el tiempo y la experiencia y el poder haber estado ahí me han dado la razón de poder haber disfrutado de esa maravilla de la ciudad. El siguiente que escribí es uno que se llama La Palabra. Y es que, para que lo comprendamos, ¿de acuerdo? La propia palabra, todo lo que conlleva la palabra, es algo que nos ha unido y que nos une a todos los poetas y a todos los escritores y a todos los que han escrito cualquier tipo de libro, cualquier tipo de soneto, me da igual, lo que sea. Y como fue un evento así muy particular, propio derivado de ese tema de la palabra y de la unión de grupo de escritores, me pareció algo muy interesante, sobre todo para poder llegar ahí donde no se llegaba en otros aspectos. Y es que a mí, sinceramente, la poesía social, la poesía reivindicativa, la conozco, la respeto, no es algo que me guste, sinceramente. Es algo que me gusta escucharla, me gusta interpretarla, pero no me gusta tanto recitarla, ni siquiera escribirla, porque considero que aquí la palabra va por encima de todo lo demás. Pero bueno, vamos a ello. La palabra. Hay silencios que pesan más que las piedras. Y luego está la palabra. Esa criatura frágil que nace en la garganta como un pájaro que aún no sabe si el mundo merece su vuelo. La palabra no siempre fue el sonido.
Antes fue pensamiento, antes fue temblor, antes fue esa chispa mínima que aparece cuando el alma tropieza, cuando algo no lo entiende. Y entonces uno la busca, entre recuerdos, entre cicatrices, entre las esquinas oscuras de la memoria. Porque la palabra no se inventa, se descubre. Como se descubre el fuego en mitad de la noche, como se descubre el mar cuando uno ha vivido demasiado tiempo rodeado de tierra. Y es que hay palabras que nacen para curar. Palabras que se apoyan en el hombro del mundo y te susurran que aún merece la pena seguir girando. Y hay otras que pesan como la lluvia negra. Palabras que se clavan sobre la carne invisible de los días y se quedan allí mucho después de que la voz se haya apagado. Pero aún así, seguimos hablándolas. Seguimos escribiéndolas sobre el papel del tiempo como si cada una fuera una pequeña antorcha encendida contra la oscuridad. Porque quizá eso sea la palabra, un gesto diminuto contra el olvido, un puente hecho de aire entre dos soledades, una forma torpe, pero maravillosa, de decirle al universo, ¡hey, estoy aquí! Y mientras existan labios que duden, manos que escriban, corazones que tiemblan en intentar nombrar lo que sienten, la palabra seguirá naciendo. Pequeña, insegura, pero eterna. Como una chispa que insiste en no apagarse dentro de todos nosotros. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que la palabra es ese nexo de unión que tenemos. Como escritores, sí, coincido con lo que han dicho muchos compañeros en los que tenemos una reivindicación y tenemos una responsabilidad también, mejor dicho, sobre lo que decimos y para poder remover conciencias y llegar ahí donde muchos no llegan. Pero creo que, sinceramente, la palabra es algo que debería estar ahí y siempre debería estarlo. Que nunca debería faltar, porque sin ello, ¿qué somos? ¿No? Bueno, luego hay 4 poesías más, que estas sí que no las he leído. Ahí no hubo tiempo y la verdad es que había más cosas que hacer. Así que, ¿cuánto llevamos? 17 minutos de vídeo. Hablo más que las pesetas. En fin. Permitidme que las lea. Un sorbito. Bueno. Esta se llama Don Luis de la Cueva. Don Luis de la Cueva fue un personaje muy interesante en Úbeda y donde tuvo todo el recital fue justamente en el palacio de Don Luis de la Cueva. No voy a hacer spoiler acerca de toda la historia, por si vais, porque es una historia maravillosa de toda la ciudad, pero esta en particular. Así que permitidme que os lea esta poesía que le dediqué a Don Luis de la Cueva y que, bueno, no la pude recitar, así que aquí estamos. Dice así. Hay nombres que el tiempo intenta borrar como el viento borra las huellas sobre la arena, pero algunos se resisten. Se quedan suspendidos entre las piedras como un eco que todavía no ha terminado de hablar. Don Luis de la Cueva. Un nombre que camina despacio por los pasillos del pasado. Quizás alguna vez sus pasos resonaron aquí, entre muros jóvenes que aún no sabían que un día sería historia. Quizás alzó la mirada hacia ese mismo cielo de Úbeda, cuando aún el mundo era una promesa y no una memoria. Porque los hombres pasan, eso lo sabemos todos. Pasan como la sombra de una nube de verano sobre los campos. Pasan como el rumor de un caballo que se pierde en el camino. Pero a veces queda algo. Una piedra tallada, una casa que resiste, un nombre susurrado por los siglos. Y entonces entendemos que la historia no es un libro cerrado. En una conversación lenta entre los vivos que ya se fueron, hoy nosotros, poetas, hablamos. Pero también escucha la piedra. Escuchen esas columnas que han visto más amaneceres de los que nosotros quizá podamos contar. Escucha el silencio que habita entre los patios como un guardián paciente. Y quizá, si uno permanece quieto el tiempo suficiente, puede imaginarlo. Un hombre caminando. Una voz. Una vida que un día respiró, este mismo aire que ahora respira esta plaza. Don Luis de la Cueva. Un nombre que no pertenece solo al pasado,
Porque mientras alguien lo pronuncie, mientras alguien recuerde que estas piedras fueron testigos de su tiempo, entonces no estará del todo ausente. Y así sucede con todos nosotros. Vivimos un instante, pero si la memoria nos guarda, aunque sea en una esquina del corazón de una ciudad, entonces el tiempo no nos vence del todo. Entonces seguimos caminando entre las piedras de Úbeda. Una lástima que no haya podido contar esto. Creo que había quedado muy bien justamente hablando en la propia ciudad de Úbeda, pero ahí queda dicho, y mis respetos hacia la ciudad, como digo, como siempre. Y luego escribí 3 más, que eran genéricos. Uno sobre el amor, otro sobre el silencio y otro sobre el latido. Son un poquito más largos, así que, bueno, ya llevamos 20 minutos, me da igual estar un ratito más. Como digo, aquí solamente estoy hablando yo. En futuros publicaciones, sobre todo, supongo que lo pondré sobre todo en Instagram, porque es donde más se publican fotografías. Publicaré todas las fotografías que se han ido poniendo. No las pondré en el resto de redes sociales porque me parece absurdo. Las pondré todas en Instagram, ¿de acuerdo? Seguramente a partir de mañana. Y como digo, dejamos este vídeo para que lo tenga un hueco para poder escuchar todo lo que te voy a decir. Y sobre todo también para, si en algún momento quieres escuchar algo más de relatar. Empecemos con el silencio. Como digo, todas estas han sido exclusivamente escritas para este momento. Y nunca se han recitado hasta hoy y hasta este momento. Así que vamos allá. Dice así. Hay quienes creen que el silencio es simplemente la ausencia de ruido. Pero eso es un error. El silencio no es vacío, es una presencia. Algo que entra en la habitación cuando las palabras deciden marcharse. Porque las palabras siempre llegan tarde. Llegan cuando el mundo ya ha sucedido, cuando el corazón ya ha entendido demasiado, cuando la mirada ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Entonces aparece él, el silencio. Se sienta despacio, entre dos personas, se posa sobre una mesa, camina por los pasillos de la noche, y nadie sabe muy bien qué hacer con él. Hay silencios que curan, silencios que abrazan sin manos, como cuando uno contempla el mar y por un instante deja de pensar en todo lo que pesa. Pero también hay otros silencios que crujen. Silencios que se quedan suspendidos entre dos palabras que nunca llegaron a existir. Esos son los peligrosos. Los que se instalan entre dos miradas. Los que crecen cuando nadie se atreve a decir lo que tiembla dentro del pecho. Porque el silencio no siempre significa paz. A veces significa miedo, a veces orgullo, a veces una verdad demasiado grande para atravesar la garganta. Y sin embargo, no podemos vivir sin él. Y es que el silencio es el lugar donde nacen las preguntas, donde los pensamientos se quitan la máscara, donde el alma, si es que algo así existe, aprende a escucharse a sí misma. Quizá por eso los momentos más importantes de la vida no hacen ruido. El instante antes de una confesión, el segundo antes de un beso, la pausa antes de una despedida. En todos ellos, el silencio aparece. Pues es como si fuese un testigo invisible, como un guardián antiguo que observa cómo los seres humanos intentamos entender lo que sentimos. Y tal vez algún día descubramos que el silencio no estaba ahí para incomodarnos, sino para recordarnos algo muy sencillo. Que hay cosas tan profundas, tan verdaderas, tan humanas, que las palabras no son suficientes para expresarlas. El silencio. Si me conocéis y habéis visto alguno de los vídeos, sabéis que yo juego mucho con el silencio. Juego mucho con las pausas y es algo que me gusta mucho. Entonces era inherente que dijera algo como esto. Para continuar, el latino. Esta fue una poesía que hice precisamente para poder hablar de la vida, porque consideré que era algo necesario.
Y como quería tener más poesías, por si acaso podía recitarlas, pues aquí están. Vamos a por ella. Dice así. ¿Todo? Hay algo que nos persigue desde el primer minuto. No tiene segundo, no tiene voz, pero nunca se detiene. Lo llamamos tiempo, porque necesitamos un nombre para aquello que no sabemos mirar a los ojos. Pero el tiempo no es un reloj. El tiempo es un latido. Uno que empezó mucho antes de que nosotros siquiera supiéramos respirar. Y sigue. Y siempre sigue. Late la sangre que empuja nuestras venas, late los pasos que damos sin saber si nos acercan o nos alejan de aquello que estamos buscando. Porque todos corremos, es la verdad. Incluso cuando estamos quietos, corremos dentro del pecho, dentro de la memoria, dentro de esa extraña certeza de que algo se nos está escapando mientras intentamos nombrarlo. Y a veces, solo a veces, el tiempo se detiene un instante. O eso creemos. Sucede cuando una mirada nos atraviesa. Sucede cuando alguien pronuncia nuestro nombre de una forma que nadie había pronunciado antes. Cuando el mundo parece contener la respiración, en ese momento todo calla. Las calles, el ruido, las dudas, solo queda ese latido. Ese golpe invisible que recuerda que estamos vivos, que seguimos aquí, que cada segundo es un incendio diminuto consumiéndose en la oscuridad. Y entonces entendemos algo que nadie nos enseñó, que la vida no es larga ni corta, es intensa o no lo es. Es un pulso, un golpe, un temblor, algo que arde mientras sucede. Y cuando llega el día en el que el latido decide detenerse, cuando el tiempo finalmente nos alcance, quizá descubramos que todo esto no es más que eso, un instante furioso de existencia entre dos silencios. Un latido, solo uno, pero suficiente para haber incendiado el universo entero dentro de nuestro pecho. Si a veces no habéis llegado a escuchar vuestro propio latido con atención, os recomiendo que lo hagáis. Es algo revelador. Y el último, como bien dije, amor. Soy un romántico empedernido, eso es así, y esto lo escribí. Bueno, dejemos que las palabras hablen por sí solas, ¿no? Dicen que el amor es una palabra, pero yo sospecho que es otra cosa. Algo más parecido a una grieta. Una grieta pequeña que aparece en la pared del mundo sin que nadie recuerde cuándo empezó a abrirse. Porque el amor no llega, el amor se infiltra. Como la humedad en las casas antiguas, como el frío que atraviesa una puerta mal cerrada, como el rumor del mar, cuando uno vive demasiado lejos de la costa. Y de pronto lo notas. No en el corazón, eso sería demasiado sencillo. Lo notas en las preguntas que empiezan a cambiar de forma. Es en ese silencio que deja de estar vacío. En esa extraña sensación de que algo dentro de ti ha empezado a moverse sin pedir permiso. Entonces lo llamamos amor. Aunque quizás solamente sea un vértigo. Porque amar se parece mucho a estar de pie al borde de algo enorme que no sabes si es un precipicio o es un paisaje. Y aún así, te inclinas. Te inclinas un poco más, un poco más. Como si una parte de ti quisiera caer mientras la otra suplica quedarse. Por eso el amor no siempre parece hermoso. A veces se parece más a un incendio. A una tormenta que no distingue entre lo que debería quedarse y lo que debería desaparecer. Pero aún así seguimos buscándolo. Lo buscamos en las miradas, en las palabras torpes, en las manos que tiemblan cuando intentan quedarse. Porque tal vez amar no sea encontrar a alguien. Tal vez amar sea reconocer que alguien ha cambiado la gravedad del mundo sin tocarlo siquiera. Y desde entonces todo pesa distinto. Las noches, la memoria, la forma en la que respiramos. Y lo más extraño de todo esto es que incluso cuando termina, si es que alguna vez termina, el amor no desaparece, solo cambia de lugar. Se esconde
Tras esas canciones que no escuchamos, tras esas calles que evitamos, tras esos sueños que juramos no recordar. Y de vez en cuando menos lo esperamos, vuelve. No como promesa, no como recuerdo, sino como esa pregunta incómoda que nadie consigue responder. Si el amor nos hace tan frágiles, ¿por qué seguimos deseando que vuelva? Si alguien tiene la respuesta a esto, que me lo diga. En fin, tengo que aprender a sintetizar. Media hora hablando. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Creo que al final, anunciar este vídeo con un corte inicial y luego los cortes de todas estas poesías las iré poniendo durante la semana. Creo que es algo muy, muy importante el poder compartir todos estos versos y el poder compartir el sentimiento de la poesía, el sentimiento de todo lo que conocemos. Quiero dar las gracias una vez más al excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, a los distintos grupos que han participado, Guardianes del Verso, y también a nuestros compañeros del Paraíso Canario, que llevo muchos amigos y me llevo muchísima gente que me encantaría volver a veros. Y si por mí fuera, créanme que mañana sería mismo para poder volver a compartir ese tiempo, esos versos y esa compañía que me ha resultado maravillosa durante estos días. Repetiría muchísimas veces, así que si tengo que volver a dar las gracias, una vez más, las gracias a la organización. Y nada, estos días iré publicando estos vídeos de las poesías que acabo de recitar y luego también todas las fotografías. Pero como digo, se las pondré solamente en Instagram porque, te digo, en el resto la verdad es que no me gusta muchas veces los audios que pone automáticamente TikTok y demás, así que tiramos contra ello y listo. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Si no, si lo has ido viendo por retazos, pues también. Y espero que te haya gustado estos pequeños poemas que escribí para dicha ocasión. Y si tengo que cerrar este vídeo con algo, te diré que estés muy atento porque vienen muchas cosas que tienen que venir. Esta semana que viene hay un montón de cosas chulas que van a aparecer, tanto el viernes como el sábado. Las semanas siguientes se empiezan a venir cosas muy guays y cosas que me van a implicar volver a hacer la maleta. Cosas que estoy deseando para poder seguir saliendo y forzándome a salir de esta cueva. Así que si tú como escritor en algún momento tienes esa duda de salir para compartir todo aquello que tú tienes, créeme, cuesta, pero merece muchísimo la pena. Y en ese escenario, en el de Don Luis de la Cueva, te puedo asegurar que el latido lo escuchaba yo y el del fondo. Estaba más nervioso que otra cosa. Y mira que he recitado y mira que he estado delante de cientos de personas, pero hay ciertas cosas que nunca cambian. En fin, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Que al ser este vídeo largo, el próximo vídeo largo será este viernes, que ya tengo un tema guardado que me habían comentado una compañera por los anuncios, por los comentarios de YouTube. Así que estoy deseando que lo podáis ver y que sigamos creciendo en esta comunidad que es absolutamente maravillosa. Pasad un muy buen poquito de fin de semana que queda y a por la semana con muchísimas fuerzas. Y nunca lo olvidéis, nunca dejéis de escribir. Chao, chao.